son las anomalías congénitas y el diagnóstico prenatal. Bien, vamos a hablar lo que son las anomalías congénitas. Cuando yo hablo de defecto congénito, malformación congénita y anomalías congénitas, estoy hablando de lo mismo, chicos, ¿ya? Porque todos son sinónimos, ¿sí? Entonces, estos sinónimos van a designar los problemas estructurales, conductuales, funcionales y de nacimiento, ¿sí? El estudio de estos problemas, ¿ya?, se denomina teratología, que viene de la palabra teratos, y antiguamente se utilizaba teratos y significa monstruo, ¿sí? Estos son estudiados por la teratología, o vale decir que las causas se denominan teratos, ¿sí? Y la dismorfología es el estudio de la genética clínica, ya genética, que va a provocar estos defectos congénitos. Ahora, las causas de las anomalías son múltiples, pero se van a dividir en estas tres categorías, ¿sí? El menor porcentaje están dados justamente por los factores ambientales y corresponde al 15%, ¿sí? Dentro de los factores ambientales podemos mencionar factores físicos, químicos, infecciosos, nutricionales y medicamentos, que entraría dentro de lo que son los químicos, ¿ya? Otro porcentaje que llega a ser el 30% serían los factores genéticos. Dentro de ellos tenemos a los factores cromosómicos, donde van a haber alteraciones en relaciones genéticas, ¿sí? Y el mayor porcentaje es el multifactorial, se debe a multiporciento. Este multifactorial puede ir combinado de factores ambientales y genéticos, ¿sí? Por eso es multifactorial, ¿ya? Ahora, también se clasifican en anomalías menores y anomalías mayores, ¿ya? Las anomalías menores son aquellas anomalías que justamente van a ir acompañando a las anomalías mayores, vale decir, algunas manchas, algunos problemas en el tamaño de las orejas, por ejemplo, que se denomina micropia, ¿bien?, que van a ir acompañando a otros factores o anomalías mayores, ¿sí? Entonces es otra clasificación que se hace entre lo que son las anomalías menores y anomalías mayores. Ahora vamos a ver qué etapa o en qué etapa se va a manifestar mayores anomalías o dónde se han producido las anomalías. Dice que las etapas de mayor riesgo, ¿sí?, a contraer estas anomalías están entre la tercera y la octava semana de desarrollo. Entonces estamos hablando de un periodo embrionario, ¿verdad? Bien sabemos que todas las etapas del desarrollo y crecimiento del embrión y feto posteriormente son importantes. Bien, voy a recalcar que justamente hay riesgo en todas las etapas, pero el mayor riesgo de producirse estas anomalías, ¿sí?, o estos defectos congénitos está entre la tercera y octava semana, obteniéndose el pico más alto en la quinta semana de desarrollo. El riesgo es en el periodo embrionario, ¿sí? Y lo que pasa es que la mayoría de las mamás que están en esta etapa de gestación generalmente van a visitar a su ginecólogo pasada la semana de riesgo. Entonces, en esta etapa es el mayor riesgo de correr las anomalías o defectos congénitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la etapa estudiado que se van a formar las estructuras, ¿verdad? Y es en la etapa de formación. Cuando pasa la etapa fetal, ya están en crecimiento, ¿verdad? Entonces, esta es la mayor etapa de riesgo. Ahora, vamos a hablar de los tipos de anomalías, ¿ya? Las anomalías pueden clasificarse en malformaciones, disfunciones, deformaciones y síndromes, ¿sí? No son lo mismo. Malformaciones se transforman, o sea, en la organogénesis, ¿sí? Vale decir, entre la tercera y octava semana de desarrollo o de gestación, ¿verdad? Ahí se va a producir lo que son las malformaciones. Ahora, ¿qué es una disrupción? Disrupciones se producen cambios morfológicos en las estructuras ya formadas y se deben a procesos destructivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una estructura, cuando ya está formada, ¿sí?, pueden haber factores que van a cambiar estas estructuras o las van a deformar, ¿sí?
ejemplo es cuando las mamás del desarrollo, ¿sí? Entonces van haciendo la compresión al feto y van a modificar estructuras del desarrollo de este feto, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo, un síndrome. El síndrome es un grupo, ¿ya?, de anomalías que ocurren juntas y provienen de una causa común, ¿sí? Sabiendo que no es lo mismo. Les voy a mostrar imágenes, los ejemplos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una malformación. La imagen que ustedes ven se denomina también como anencefalia o anencefalia, ¿sí? Se debe a que el cerebro está subdesarrollado, poco desarrollo, y el cráneo está incompleto, ¿verdad? Entonces esta es una malformación. ¿Por qué? Porque ha habido una anomalía durante el desarrollo y formación, ¿sí? Vale decir, en la tercera a octava semana de desarrollo embrionario, ¿sí? A eso se denomina malformación. Ejemplo, les había mencionado disrupciones. Tenemos a las bridas amnióticas, también llamados anillos de constricción, es ruptura del amnios formado por bandas de constricción. ¿A qué se refiere esto? Recordaremos que justamente había una capa, ¿sí?, que era la amniótica, ¿sí? Entonces, cuando ya este embrión pasa a ser feto, ya está formado, ¿sí?, las bridas amnióticas van a hacer una compresión, ¿sí?, van a formar justamente esta capa amniótica, ¿sí?, va a formar una compresión en el feto. Y como el feto no está pequeño, está a desarrollar. Como está creciendo, entonces crece la estructura, pero fíjense que hay un estrangulamiento a nivel donde existen estas bridas o anillos de constricción de quién, de esta capa amniótica, ¿sí? Fíjense que está apretando, comprimiendo como si fuera un hilo, ¿verdad? Entonces, cuando el feto va de estructuras, pero fíjense que en el lugar donde están apretando o comprimiendo estos anillos, ¿verdad?, miren cómo va a desarrollar, en este caso, lo que son los dedos, ¿sí? Fíjense, a eso se denominan bridas amnióticas. Entonces, las bridas amnióticas son los cambios morfológicos, ¿verdad?, en estructuras que ya están formadas. Nuevamente deformando, ¿por qué? Por la compresión de estos anillos de construcción, ¿sí? A eso se refiere disrupción. Bien, ¿qué son las deformaciones? Se había mencionado el pie de Sambo. Este es el ejemplo del pie de Sambo, ¿sí? Vean cómo se ven pies, ¿sí? Se encuentran doblados, inclinados hacia la línea media, ¿verdad? Puede estar también al revés. ¿Por qué se debe esto? A la compresión, ¿sí?, que se ha realizado en la cavidad amniótica. Vale decir, cuando está desarrollando, creciendo este feto, la mamá ha empezado a utilizar fajas o cosas ajustadas, entonces está apretando, comprimiendo, ¿sí?, lo que son las extremidades inferiores, provocando lo que es el pie de Sambo. Este pie de Sambo se puede corregir, después que ya nacen los bebés, se puede corregir, ¿sí?, con ortopedia. Ya en algunos casos, cuando ya es muy aumentado, se realiza lo que son las cirugías, pero sí se corrige. Y en los síndromes, ¿qué son los síndromes? Ya dijimos que son la asociación, ¿sí?, de signos, ¿sí?, que podemos ir observando, ¿ya? Como vemos aquí algunos signos, características que yo puedo ver, ¿sí?, en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces son anomalías, un grupo de anomalías que van a ocurrir juntas y que van a provenir de una causa común. En este caso será el síndrome de Down, ¿verdad? Cabeza pequeña, pelo lacio y fino, hendidura vertebral, más oblicua, ¿sí? Angulares ojival en estos pacientes, la nariz sencilla de montar. Vean, este es el rostro característico de los pacientes con síndrome de Down. Entonces, síndrome es un grupo de anomalías que provienen de una causa común, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? Chicos. Sí, doctora. Sí. ¿Verdad? Ahora, hablando de los factores
factores que van a provocar las anomalías, quiero hablarles de los principios de la teratología. ¿Qué es la teratología, chicos? ¿Qué vamos a decir? El estudio de las enfermedades. La teratología, entonces, indica el estudio de los problemas que van a provocar las anomalías, ¿verdad? Como el agente causal, idea los teratos, a los que van a provocar estas anomalías congénitas, ¿sí? Entonces, los principios de la teratología son 5. Uno, van a depender de la susceptibilidad, ¿sí? Del decir, de cuán resistente va a ser el embrión, ¿sí? a las agresiones farmacológicas. Pero este genotipo también va a depender del tipo de la madre, ¿sí? Vale decir, lo que la madre le está brindando, las defensas, ¿sí? Que va a tener la madre que le está dando al embrión, ¿sí? Entonces depende mucho los cambios o las anomalías que se produzcan, ¿sí? Van a depender también de la res del embrión. Por eso dice, y cómo interactúen con el ambiente, vale decir, unos factores ambientales que van a provocar alguna anomalía. A la resistencia se refiere, ¿sí? 2. La susceptibilidad va a variar también dependiendo de la fase en el desarrollo que se encuentra. O sea, y ya les había mencionado en la imagen inicial, cuando ya está en la etapa de lo que es etapa embrionaria o organogénesis, en la etapa de formación, será más susceptible a tener las anomalías congénitas, ¿sí? Que cuando ya está en una etapa fetal, cuando ya está creciendo. Entonces va a ser menos susceptible a la exposición o algunas agresiones que vaya a sufrir este feto, ¿sí? Entonces es más susceptible en la etapa embrionaria, a eso se refiere, ¿sí? Resistencia del embrión. Segundo, la susceptibilidad en qué etapa se encuentra dependerá mucho esa susceptibilidad de la etapa de embriogénesis o se está en la etapa fetal, ¿sí? A eso se refiere la duración de la exposición al teratógeno, ¿sí? Va a depender de la cantidad y el tiempo, ¿sí? A que se esté exponiendo al teratógeno, ¿no? Estamos hablando que el teratógeno es el agente causal de estas anomalías, ¿cierto? Un ejemplo para que me entiendan. Ejemplo puede ser el alcohol, ¿sí? Depende si una mamá es alcohólica, ¿sí? Y está embarazada, que consuma, cuánto tiempo consuma esta madre. Entonces, el alcoholismo va a provocar cambios en este embrión, ¿sí? Si está en etapa de formación, ¿cierto? A eso se refiere. Depende a la dosis y la duración que no será el alcohol, ¿verdad? 4. Los teratógenos actúan en formas específicas o llamados también mecanismos. Es decir, que estos teratógenos pueden actuar en células y tejidos específicos, ¿ya? No van a actuar en todos los tejidos ni todas las células, ¿sí? 5. Las manifestaciones del desarrollo anómalo son, o sea, ¿qué va a provocar todos estos cambios o afectaciones de los teratógenos al embrión o al feto? ¿Sí? Va a causar la muerte, ¿sí? Genotipo del embrión, en la fase de desarrollo que se encuentra el embrión, la dosis y la duración de la exposición al teratógeno, ¿sí? Lo más específicas en las que actúan estos teratógenos y las anomalías. Bien, entonces vamos a hablar sobre los agentes infecciosos. Les saqué esta imagen, chicos, que tienen, vayan viendo con ejemplos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son agentes infecciosos, vamos a hablar de los virus, ¿ya? Tenemos acá el ejemplo de la rubiola, ¿ya? Entonces, los agentes infecciosos que causan estas anomalías congénitas o genéticas, vamos a hablar de la rubiola, ¿ya? Que durante el embarazo se puede la madre adquirir la rubiola y que va a provocar entonces, o qué malformación va a producir en estos fetos, comas, defectos cardíacos, sordera, anomalías mentales. Otro es el citomegalovirus, ¿sí? Que va a provocar en los fetos cefalia, que es justamente pequeñas cavidades cefálicas donde tienen un subdesarrollo o poco desarrollo de lo que es el cerebro,
deterioro visual, retraso mental y la muerte posteriormente, ¿sí? Otro ejemplo es el virus del herpes simple, que va a provocar microftalmia, ¿sí? Microcefalia, displasia de la visión. ¿Ya? Entonces van a haber defectos en la visión y también vamos a hablar que en el herpes también se da una malformación en el sistema nervioso central. ¿Ya? La varicela también va a provocar una cicatrización cutánea, ¿sí? Es decir, que van a existir heridas a nivel de lo que es la epidermis, ¿sí? Llegando hasta las extremidades o crecimiento, ¿sí? Anómalo de las extremidades, retraso mental, atrofia muscular, es decir, que no va a haber desarrollo normal de los músculos, ¿sí? Van a estar atróficos, pequeños, delgados, ¿sí? A eso se refiere con atrofia. Además que van a tener igual como en el herpes, defectos también en la visión y en el sistema nervioso central. Otro que nos habla también es de la toxoplasmosis. ¿Han escuchado ustedes de la toxoplasmosis, chicos? ¿Saben qué es la toxoplasmosis? Es una anomalía que se produce por el consumo de la carne mal cocida, ¿sí? Cuando está un poco cruda, enrojecida, puede tener ahí microorganismos. También se encuentra en las heces de las mascotas, como por ejemplo de los gatos, ¿sí? Que tiene justamente un parásito protozoario denominado Toxoplasma gondii, ¿sí? Eso provoca la toxoplasmosis. Y por lo tanto, este microorganismo va a provocar la hidrocefalia. Hidro se refiere a líquido o agua, y en el encéfalo, en la cavidad craneal, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y microftalmia, ¿sí? Esto es una malformación en lo que es la visión, ¿verdad? También estoy hablando de los ojos o de la visión. Y sífilis, que es una enfermedad o una viral de tipo sexual que va a sordera. Voy a mostrarles una imagen, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo del síndrome por la rubiola. ¿Sí? Ya dijimos que la rubiola también es una causa, es un agente causal, es un agente infeccioso, ¿sí? Es otro ejemplo que les estoy dando acá, que va a producir igual una microcefalia, ¿sí? Desarrollo craneal, puede ser subdesarrollado, ¿sí? Algunos casos también, como les dije hace un momento, que puede provocar un crecimiento craneal incompleto, también va a provocar unas malformaciones a nivel cardíaco y las cataratas, ¿sí? Otro ejemplo, habíamos hablado del virus de la varicela, ¿no es cierto? Fíjense esta imagen del virus de la varicela, ¿no es cierto? Fíjense esta imagen, está mostrando una cicatrización cutánea, ¿sí? Como unas heridas que podemos ver que no están cicatrizando, ¿sí? Como si fueran unas heridas de estos bebés, vamos a poder ver estas cicatrizaciones cutáneas y unas heridas cutáneas, ¿sí? Cutáneas, estoy hablando de piel, ¿verdad? Piel y de músculo. Aquí tenemos otro ejemplo del herpes neonatal, ¿sí? Que ya les dije las características que va a de los ojos, vean, ¿sí? Displasia de la retina y microcefalia, vean cómo está la cabecita, es pequeña, poco desarrollo del cráneo, ¿sí? Esto entonces están provocando los agentes infecciosos. ¿Está entendiendo, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿No está todo claro? Doctora, ¿Sí? todas esas infecciones se dan a través de la madre. Exactamente. Ya, porque si el padre, digamos, tiene herpes, Sí, vamos a hablar al final del padre, que también puede provocar algunas malformaciones, ¿sí? Primeramente vamos a hablar de la madre, y sí, es correcto lo que usted dice, que justamente la madre le está transmitiendo
enfermedades al feto, ¿sí? Ya, doctora, gracias. Aquí les muestro la imagen. La madre que justamente no está vacunada, ¿sí? Entonces puede provocar justamente estas infecciones. La varicela generalmente da a los niños, ¿verdad? Pero hay algunas personas adultas que no se enfermaron de varicela, por lo tanto no tienen los anticuerpos contra la varicela, ¿sí? Entonces, una mamá que está en etapa de gestación, entonces contrae lo que es el virus de la varicela o el virus del herpes, ¿sí? Entonces, al contraer estos virus, le va a pasar el virus al feto, ¿sí? Y cuando nace, justamente van a tener este tipo de malformaciones o anomalías congénitas, ¿sí? A eso se refiere. Hay otro virus también que también lo transmite la madre, que es el virus de la hepatitis. Pero ojo, que la hepatitis hay de tipo A, B y C, incluso la E, ¿ya? A, B, C y E. La hepatitis que se transmite al feto es la hepatitis B, ¿sí? La hepatitis A, C y E no pasa lo que es la placenta. Obviamente que estamos hablando que la transmisión de la madre al feto se hace a través de la placenta, ¿no es cierto? La placenta y el cordón umbilical, que es la relación que tiene la madre con el embrión o con el feto, ¿verdad? Entonces, por ahí le está pasando lo que es la sangre, nutrientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por virales, y el ejemplo que es de la hepatitis B, que sí le transmite, pero la hepatitis A, C y E no se transmiten por la placenta, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los agentes físicos. Agentes físicos, ejemplo, tenemos aquí rayos X y la hipertermia. Rayos X, fisura palatina, anomalías en las extremidades, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de una fisura palatina, ¿ya? Pero esta exposición de los rayos X es mucho más agresiva cuando están en la tercera a octava semana de desarrollo embrionario, ¿ya? Por eso se dice cuando las mamás requieren alguna radiografía, ¿sí? Se tienen que poner justamente un matiz de plomo, ¿sí? Que va a proteger de alguna manera lo que es al embrión o al feto, ¿sí? Pero es mejor realizarse este tipo de, bueno, diríamos de exámenes, ¿sí? Como el rayos X, pasada la octava semana, ¿sí? Otro es la hipertermia. Hiper, estoy hablando de aumento de la temperatura, ¿sí? Estoy hablando de la fiebre. Cuando las mamás tienen una hipertermia o están con fiebre constante por algún tipo de patología, una infección, no sé, entonces, ¿qué va a provocar en estos embriones? Porque esto generalmente se da en la tercera octava cefalia, espina bífida y retraso mental, que es la anencefalia, que es el cerebro subdesarrollado o que no se ha desarrollado y que la formación del cráneo está incompleta. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré de malformaciones? Es anencefalia, ¿sí? Nació a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Y el retraso mental justamente por la anencefalia o el poco desarrollo del cerebro, ¿sí? A eso se refiere. Además, esta hipertermia también puede ser causada por algunos agentes infecciosos, como ya les mencioné. La mayoría de ellos, denominados también como pirógenos, ¿sí? Van a provocar esta alta temperatura denominada hipertermia. ¿Ya? Las anomalías o malformaciones, hablamos de los agentes químicos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de los fármacos, ¿sí? Entonces, son múltiples fármacos que van a provocar estas anomalías. Vamos a hablar de la talidomida, ¿sí? Que va a provocar anomalías de las extremidades y malformaciones cardíacas. Esta talidomida antiguamente se la utilizaba precisamente para quitarle lo que eran los efectos de las náuseas, ¿sí? Durante el embarazo. Además, era un medicamento que se utilizaba para la sedación o calmaba algunos dolores, ¿ya? Entonces, antiguamente los médicos recetaban mucho la talidomida, precisamente para, digamos, aminorar las molestias durante el embarazo, ¿sí? Y además quitar las náuseas.
mamás embarazadas, pero sí se utiliza la talidomida en los tratamientos de los pacientes enfermos de SIDA, ¿sí? Como ya les dije, este medicamento evita las náuseas y además es un somnífero, ¿sí? Que ayuda a la sedación, calma dolores agudos, ¿ya? Entonces se utiliza en los enfermos de SIDA, en los enfermos de lupus, tienen, como les digo, en enfermedades que, por ejemplo, la lepra, en enfermedades que provocan mucho dolor, ¿sí? En enfermedades no. Por eso la talidomida es un medicamento que se denomina antimimético, ¿sí? Evita las náuseas y somnífero, causando la sedación, ¿sí? En estos pacientes. Calma el dolor y además les provoca sueño, ¿ya? Esa es la talidomida. Otro medicamento tenemos a la aminofeprina, ¿sí? Que también va a provocar lo que es la anencefalia, hidrocefalia, ¿sí? Agua o líquido en el cerebro, labio leporino y fisura palatina. Ya les mostré hace un momento una imagen de fisura palatina. Otro medicamento que provoca justamente estas malformaciones es el difenilhidantoína, ¿sí? Que justamente va a provocar el síndrome fetal de hidantoína, defectos faciales, retraso mental. Este medicamento, la difenilhidantoína, el ácido valproico y la trimedactodiona, ¿sí? Se utilizan en los tratamientos de las convulsiones, ¿sí? Estos tres medicamentos se utilizan para los pacientes que justamente tienen convulsión, ¿ya? Y aquí está mencionando las anomalías, lo que son anomalías en el tipo neural, estamos hablando de sistemas faciales y también de las extremidades, ¿sí? Esta trimethadiona también es otro fármaco que va a provocar labio leporino, anomalías cardíacas, urogenitales y esqueléticas, ¿ya? Quiero mostrarles un ejemplo de la talidomida, ¿está? Miren las malformaciones que provocaba este medicamento que ya no se lo utiliza en las madres gestantes. Miren las malformaciones en desarrollo de las extremidades, ¿no? Otra imagen que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Caracterizados justamente por las anomalías en los miembros causados por la talidomida. Aquí seguimos viendo, ¿no? Otros medicamentos que justamente van a provocar malformaciones, además también el litio, ¿sí? Es un metal que va a provocar también malformaciones cardíacas. El litio, se utiliza este litio para el tratamiento justamente de personas que tienen el problema de la psicosis, ¿sí? Se denomina también antipsicótico, ¿ya? Esto va a provocar también malformaciones cardíacas en madres gestantes. Ahora, aquí tenemos ejemplo de los opioides. Los opioides, chicos, se utilizan para el tratamiento muy agudo en los pacientes. Por ejemplo, se utilizan la codeína, hidrocodona, oxicodona, ¿sí? Pero estos opioides van a provocar anomalías también del tipo neural, cardíacas y gastroenteritis, ¿ya? Anfetaminas, warfarinas, ¿sí? También van a provocar anomalías. Perdón, es un anticoagulante, chicos, ¿ya? Perdón, estoy un poquito mal de la gana. Y los inhibidores de la ECA, ECA quiere decir enzima de conversión de angiotensina, el retraso del crecimiento y muerte fetal. Pero estoy hablando mucho de fármacos que van a provocar estas anomalías. Y estos fármacos, como les dije aquí, la talidomida, que se utiliza en los pacientes con SIDA, ¿sí? Hemos hablado del ácido valproico, que se utiliza en los pacientes que justamente tienen las convulsiones y son anticonvulsivantes junto con la trimethadiona, ¿ya? Otros antipsicóticos como el litio y los opioides que se utilizan en los tratamientos de dolores agudos, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido, chicos? Este medicamento, el nicofenolato de mofetil, ¿sí? Se utiliza generalmente en el tratamiento para las personas que han recibido trasplantes, ¿sí? Y ese medicamento va a provocar también labio leporino, fisura palatina, anomalías cardíacas, hipnotia y microcefalia. Aquí ya les había mostrado la imagen de lo que es la talidomida, ¿no? Y lo que provoca en los fetos, ¿verdad? Estamos hablando de alcohol, también podemos hablar del tabaquismo, ¿sí? Entonces, el consumo excesivo de alcohol
drogas también van a provocar anomalías. Generalmente el alcohol no va acompañado solo, ¿no? Las personas alcohólicas realmente fuman o se drogan, entonces van a provocar anomalías justamente en el desarrollo de estos efectos. Y hay un ejemplo de las características craneofaciales también como está. Pueden ver cómo se ve la cabecita poco desarrollada, microcefalia, fibras vertebrales extracta, ¿sí? Ustedes se dan cuenta las características de estos bebés, en este caso, tienen la cara como si fuera de un adulto, ¿verdad? Este se denomina también síndrome alcohólico fetal, ¿ya? También vamos a hablar de las fisuras, ¿sí? Estamos viendo un labio leporino, ¿verdad? Están provocadas ¿por qué? Por drogas, por alcohol, por tabaquismo. Otro, estamos hablando de la vitamina A. Esta vitamina como isotrepiniona, este nombre no me gusta mucho, es una vitamina A que ya no se utiliza como otro componente que también provoca lo que es la endopatia por vitamina A, orejas pequeñas, formaciones, fisura palatina y anomalías cardíacas. Dice que la vitamina A en alto porcentaje va a provocar justamente este tipo de malformación. Estamos hablando de una dosis de 10.000 a 25.000 unidades de vitamina A que va a provocar vitamina A que las madres gestantes consumen, generalmente no excede las 8.000 unidades, ¿sí? Estamos hablando de consumos mínimos, ¿ya? Estas malformaciones están provocadas por la vitamina A, pero en altas concentraciones, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de mercurio, de plomo, que son también otros factores que van a provocar las anomalías, ¿sí? Hormonas, ¿sí? Antiguamente se utilizaban durante el embarazo para prevenir los abortos, ¿ya? Tenemos aquí los agentes adronérgicos, ¿sí? Que provocan justamente la masculinización de los genitales femeninos, la fusión de los labios, hipertrofia del clítoris, ¿sí? Esto provocaba justamente los agentes adronérgicos, ¿sí? Que son hormonas, miren, masculinización de los genitales femeninos. Otra hormona es la dietilestibestrol, ya se abrevia como DES. Provoca la malformación del útero, trompas de falopio, la parte superior de la vagina, ¿sí? Otra que tenemos es malformaciones muy comunes, ¿sí? Como ser anomalías en el tubo neural, el corazón, además que va a producir que los fetos nazcan con mayor tamaño, mayor crecimiento. En la diabetes materna, hay dos características, ¿sí? Una, que la madre ya puede tener la diabetes, ¿sí? Y se embaraza. Y otro es la diabetes gestacional, ¿sí? Gestacional, que cuando ya la madre está en gestación, recién va a tener la diabetes, se denomina diabetes gestacional. Me explico nuevamente. Cuando la madre ya es diabética, ¿sí? Se van a provocar estas malformaciones en un mayor porcentaje. Pero si la madre no es diabética, ¿sí? Pero está en embarazo, y en pleno embarazo, en la gestación, va a tener la diabetes, le va a provocar la diabetes, pero gestacional, ¿sí? O sea que es la diabetes del embarazo. Por lo tanto, en este caso, cuando la madre no es diabética, entonces tiene que cuidarse mucho de la alimentación y de los nutrientes para no provocar o no tener la diabetes gestacional. Vale decir que cuando la madre es diabética, y antes de estar embarazada, tiene mayor porcentaje de provocar estas anomalías en el feto, ¿sí? A eso se refiere. Aquí provocar este tipo de malformaciones como la espina bífida, que les dije que es una malformación a nivel de la columna vertebral, y la encefalocele, que justamente vean que es una formación anómala, ¿sí? Que sale justamente del encéfalo de la cavidad craneal. Vean. La diabetes materna también va a provocar el crecimiento y el mayor tamaño y aumento desde el tamaño de un bebé normal y de un bebé de una madre diabética, ¿sí?
los anticonceptivos orales y también van a provocar algún tipo de malformación, pero estos anticonceptivos orales poseen poca potencia teratogénica, ¿sí? No es tan aumentada. Aquí tenemos el ejemplo de un anticonceptivo oral, ¿sí? Que se denomina fenilcetonouria en inglés, que va a provocar justamente esta sintomatología: piel y ojos cabellos más claros, retraso en habilidades mentales, sociales. Estaban antiguamente precisamente para mantener el embarazo, ya que hoy en día ya no se utiliza. Otra de las causas que provocan las anomalías congénitas serán también en la fecundación in vitro, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos imágenes de una fecundación in vitro. Fíjense, aquí tenemos imágenes de una fecundación in vitro, ¿sí? Y está la implantación directamente al útero, ¿sí? Y esto también va a provocar justamente un aumento en el porcentaje de la muerte de los fetos y nacimientos prematuros, ¿ya? Otras anomalías tenemos las carencias nutricionales, ¿sí? Pero esto ya se ha disminuido con el consumo de la sal, ¿verdad? La sal que ya contiene yodo. Lo que preguntaba su compañera, la teratogénesis mediada por el varón, ¿sí? El padre también puede provocar tipo de malformaciones. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando el padre, por ejemplo, tiene exposiciones al mercurio, al plomo, ¿sí? Cuando está con unos agentes químicos, ¿sí? Con metales, etc. También cuando el padre es alcohólico o consume mucho tabaco, también puede provocar este tipo de malformación. Recordemos que el espermatozoide, ¿sí? Por lo tanto, le va a transmitir también información a lo que es el embrión, y el del padre es un factor que aumenta el riesgo de las deformidades en las extremidades y el tubo neural y favorece la trisomía de par 21. Estamos hablando aquí del síndrome de Down, ¿ya? ¿Qué es la trisomía 21? Estamos hablando del cromosoma 21. Y aquí simplemente mostrarles una clasificación de las anomalías mayores y menores, acompañando a estas anomalías mayores. Ahora, para que nosotros podamos diagnosticar, ¿sí?, las anomalías, tenemos dos medios, por ejemplo, una ecografía, ¿sí? Es una técnica vaginal o transvaginal, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a ver o qué parámetros importantes voy a poder determinar mediante la ecografía? Presencia o ausencia de anomalías congénitas, estado del ambiente uterino, como la cavidad. Bien, repetirles un poquito esta parte. Tenía fallas del internet. Bien, con la ecografía nosotros podemos ver ciertas características o parámetros importantes, ¿ya? La ecografía, recordemos que es una técnica no invasiva, puede ser transabdominal o transvaginal. Los parámetros importantes que voy a poder ver serán la edad del feto y su crecimiento, la presencia o ausencia de anomalías congénitas, ¿sí?, el estado del ambiente uterino, la cantidad de lo que es el líquido amniótico, ¿sí? Entonces también voy a poder ver a través de un estudio denominado prueba translucencia nucal, que justamente es una prueba que va a medir en la parte posterior de la nuca del feto un líquido, ¿sí? Cuando nosotros vemos que se puede observar este líquido en el feto, entonces estamos ante la presencia del síndrome de Down, ¿sí? Es una prueba denominada translucencia nucal. Aquí podemos ver una imagen donde vemos una ecografía donde justamente podemos observar la longitud, ¿sí?, del feto. Podemos observar también las extremidades, ¿sí?, el tamaño, la cantidad de líquido amniótico, ¿sí?, la forma que tiene justamente esta placenta, incluso la posición del feto, ¿verdad? Otra prueba que se utiliza también es la prueba de suero materno. Esta prueba donde podemos ver las concentraciones séricas de una proteína denominada A-fetoproteína, que se abrevia AFP, ¿sí? Esta prueba de la fetoproteína es una prueba muy importante para poder confirmar la presencia del síndrome de Down. Ya habíamos visto que a través de la ecografía podemos hacer una prueba a través de la translucencia. Otra de las pruebas es
la concentración de esta fetoproteína. Esta fetoproteína es producida de manera normal por el hígado del feto, ¿sí? Donde llega a su nivel máximo o mayor concentración a las 14 semanas. Cuando hay un aumento después de las 14 semanas, aumento de esta proteína, entonces estamos ante la anomalía del tubo neural o del sistema nervioso central. Cuando esta fetoproteína disminuye su cantidad, entonces podemos estar ante la presencia del síndrome de Down. Como les dije, una sola prueba no es determinante, se tienen que tomar diferentes pruebas para poder dar un diagnóstico preciso. Aquí tenemos justamente lo que es la prueba denominada amniocentesis, que justamente esta prueba se realiza tomando unos 20 a 30 ml de líquido amniótico, ¿sí? Se aspira y se lleva a hacer un cultivo. Esta prueba es un poco tardía porque tarda justamente 2 a 3 semanas para que nos den el resultado, ¿sí? Otra de las pruebas que es un poco más rápida es el muestreo de las vellosidades coriónicas. Recordaremos que justamente las vellosidades coriónicas, ¿sí?, son el medio por donde la madre y el feto están intercambiando, ¿verdad?, nutrientes. La madre le está dando los nutrientes a este feto, ¿sí? Entonces, el muestreo de las vellosidades coriónicas es retirar un porcentaje que se denomina biopsia, ¿sí? Entonces, más o menos que son unos 20 gramos, ¿sí?, que se retira de una vellosidad coriónica para poder analizar y estudiar qué características genéticas y cromosómicas tiene este feto. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿sí?, que está retirando justamente lo que es una parte de lo que es las vellosidades coriónicas, ¿sí? Entonces ahí se pueden observar los cromosomas. Esta prueba dura 2 a 3 días, por lo tanto es mucho más rápida que la del líquido amniótico. Ahora, hoy en día también existen algunos tratamientos que se realizan en el feto, por ejemplo, la transfusión fetal, tratamiento médico del feto, cirugía fetal y trasplante de células madre y tratamiento génico, ¿sí? Esto se hace justamente cuando el feto todavía está dentro de la madre, por lo tanto estamos denominándolo feto, ¿verdad? Estos son los tratamientos que se realizan en ciertas patologías que sí requieren de un tratamiento oportuno. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen las vías invasivas para el tratamiento fetal. Por ejemplo, una inyección intraamniótica. Tenemos aquí una inyección intraperitoneal, intravascular, intramuscular, ¿sí? Ahora bien, estos tratamientos se realizan, por ejemplo, una transfusión fetal, donde el feto necesita transfusiones sanguíneas en casos de anemia fetal, por ejemplo, ¿sí?, que son estos provocadas o producidas por los anticuerpos de la madre o por alguna otra causa. Entonces, se hace la transfusión fetal, ¿sí?, a través de la vena del feto, ¿sí? Ahí se realiza la transfusión fetal. Aquí vemos el ejemplo de la transfusión, ¿sí? Aquí está la transfusión a nivel de la vena fetal. Otro tipo de tratamientos son tratamientos médicos, ya que se realizan en los pacientes cuando tienen infecciones. Estamos hablando de los fetos, ¿verdad? En los fetos. Cuando tienen arritmias cardíacas, cuando la función es inadecuada de la glándula tiroides. Incluso se puede aplicar algunos tratamientos, ¿sí?, a través de la madre. La madre por vía oral puede tomar algún medicamento y a través de la placenta también puede pasar el medicamento al feto, ¿sí? Ahora aquí estamos viendo una imagen justamente que se trata de las cirugías, ¿ya? La cirugía fetal, que sí dice que es posible operar a los fetos, pero se considera todavía tipo experimental, ¿no? Porque todavía están
en estudios justamente algunos tipos de tratamiento, como ya les había mencionado, las arritmias cardíacas, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo también de cirugía, ¿sí? Le están haciendo una cirugía al feto, ¿sí? A través de la vía transvaginal. Aquí vemos la imagen de una cirugía de espina bífida, ¿sí? Que también se realiza, como ya les dije, un tratamiento médico del feto, donde realizan ciertas cirugías, como les dije, es experimental, pero hoy en día como está creciendo tanto la medicina, entonces están ya adelantando otras técnicas. Y bien, es todo. Ya acabamos el tema con lo que es el tratamiento fetal. Muchas gracias.